Todo el mundo cree que para saber si alguien miente, solo tienes que mirar si cruza los brazos o si desvía la mirada hacia la izquierda. Falso. Eso es lo que te enseñan en los videos básicos de Internet y en los libros baratos de aeropuerto. Pero los agentes de inteligencia, los interrogadores reales, saben que eso es una trampa mortal. Hoy vas a aprender cómo leer a las personas de verdad. Y te prometo que no tiene absolutamente nada que ver con leer mentes ni usar trucos de magia. Es pura biología evolutiva. Cuando termines de escuchar esto, vas a ver el mundo con otros ojos. Vas a entrar a una habitación y sabrás exactamente quién está incómodo, quién se siente superior y quién te está ocultando algo. Todo antes de que digan un simple hola. Es casi como tener un superpoder en tu vida diaria. A ver, piénsalo. Vas a una entrevista de trabajo importante. Tienes una cita con alguien que te gusta. O estás negociando tu salario con tu jefe. Tú escuchas atentamente las palabras que te dicen. El problema es que las palabras son la parte más fácil de falsificar en todo el universo. Cualquiera puede ensayar un discurso frente al espejo, pero el sistema límbico de su cerebro, esa parte primitiva y antigua que controla la supervivencia pura, no puede mentir por más que quiera. Simplemente reacciona. Y si sabes qué buscar exactamente, el cuerpo te grita la verdad en la cara. Punto 1. La calibración inicial. Aquí es donde el 99% de la gente falla miserablemente. Tú conoces a alguien y automáticamente empiezas a buscar señales ocultas. Analizas cada micromovimiento. Error. No puedes saber si alguien está actuando raro si no sabes cómo actúa cuando está completamente normal. Los profesionales dedican los primeros 3 o 4 minutos a establecer lo que llaman una línea base. ¿Cómo respira esta persona cuando está relajada? ¿Cuando mueve las manos al hablar? ¿Cuál es su tono de voz natural? Imagina que quieres afinar una guitarra que nunca has tocado. No puedes hacerlo si no sabes cómo suena la nota correcta primero. Entonces, ¿qué haces? Le haces preguntas inofensivas. Le hablas del clima, del tráfico para llegar al lugar, de su café. Observa su estado natural sin presión. Una vez que tienes esa fotografía mental en tu cabeza, cualquier desviación repentina es una alarma roja sonando a todo volumen. Punto 2. La brújula oculta del cuerpo. Si quieres saber en quién está realmente interesada una persona en una sala, o si genuinamente quiere escapar de ti, no le mires a los ojos. Mírale los pies. Sí, los pies. Es totalmente contraintuitivo, lo sé. Desde que somos niños, nos enseñan a controlar nuestra cara para ser educados con los demás. Fingimos sonrisas en fotos, asentimos cuando estamos aburridos, controlamos nuestras expresiones. Pero nadie nos enseña a controlar hacia dónde apuntan nuestros zapatos. El cerebro límbico usa los pies como su volante de escape direccional. Imagina que estás hablando con alguien en una fiesta. Su torso te apunta directamente. Su cara te sonríe con cortesía. Pero uno de sus pies apunta como una flecha hacia la puerta de salida. ¡Boom! Esa persona ya no quiere estar ahí contigo. Su mente ya se fue del edificio y su cuerpo solo está esperando la mínima excusa para seguirla. Punto 3. El termostato del cuello. Fíjate en esto porque es fascinante. Cuando alguien se siente acorralado, amenazado o le haces una pregunta extremadamente incómoda, su cerebro entra en modo de alerta roja. La presión sanguínea sube de golpe, el corazón se acelera y el cuerpo biológicamente necesita calmarse. ¿Qué hace la persona sin darse cuenta? Se toca el cuello, se ajusta el cuello de la camisa, se acaricia la nuca suavemente. O si es mujer, suele jugar con un collar o tocarse el hueco de la garganta. Esto, en psicología, se llama comportamiento apaciguador. En el cuello tenemos terminaciones del nervio vago. Al masajear esa zona, la persona está literalmente bajando su ritmo cardíaco de forma manual. Es exactamente como abrir la válvula de presión de una olla que está a punto de explotar. Si le haces una pregunta difícil a tu pareja o a tu socio y ves que su mano va directamente a acariciar su cuello, algo en su mente acaba de entrar en pánico absoluto. Y ojo con esto, porque lo que te voy a contar en el punto 5 sobre la mirada te va a dejar completamente helado la próxima vez que intentes descubrir una mentira. Pero antes, punto 4. La asimetría de la falsedad.
El cerebro humano no puede falsificar una emoción de forma perfecta. Es mecánicamente imposible. Cuando una emoción es real y sincera, cruza la cara de forma simétrica. Ambos lados se mueven en perfecta armonía. Pero cuando alguien te finge una sonrisa o te muestra una emoción fabricada, un lado de la cara siempre se mueve un microsegundo antes que el otro o sube un milímetro más. Es como una máscara mal puesta que se resbala de un lado. Pero la señal más peligrosa de todas es la asimetría del desprecio. El desprecio es la única microexpresión universal que es asimétrica por naturaleza. Es cuando una sola comisura de los labios se eleva hacia un lado. Una media sonrisa fría. Si ves eso en la cara de tu pareja, en tu socio de negocios o en un supuesto amigo, ten mucho cuidado. Ese gesto silencioso significa internamente, me siento superior a ti en este momento. Y los estudios confirman que el desprecio es el predictor número 1 de que una relación humana se va a destruir. Y esto conecta perfectamente con lo que te decía al principio. Leer a las personas no es adivinar el futuro. Es simplemente prestar atención aguda a lo que ellos no saben que te están regalando gratis. Punto 5. La sobrecarga del parpadeo. Mentir requiere una cantidad masiva de esfuerzo cerebral. Tienes que inventar la historia alternativa, recordar lo que dijiste antes para no contradecirte, suprimir la verdad evidente y encima de todo eso, intentar actuar de forma natural. Es demasiado procesamiento simultáneo. Imagina una computadora muy vieja a la que le abres 30 pestañas al mismo tiempo. Se congela, los ventiladores suenan, la pantalla se traba. En el ser humano, esa sobrecarga cognitiva se manifiesta en los ojos, específicamente en la tasa de parpadeo por minuto. Una persona normal, relajada, parpadea unas 15 a 20 veces por minuto. Pero cuando su cerebro está fabricando una mentira compleja en tiempo real, el parpadeo se dispara frenéticamente, o ocurre exactamente lo contrario. Sus ojos se abren y dejan de parpadear por completo porque el cerebro está usando absolutamente toda su energía para mantener viva la ficción. Si le haces una pregunta directa a alguien y de repente su ritmo de parpadeo cambia drásticamente respecto a su línea base, su procesador interno está echando humo. Punto 6. El interrogatorio silencioso. Aquí viene la técnica que usan los expertos. La mejor herramienta para extraer información oculta de alguien no es presionar ni gritar, es callarse la boca. El ser humano promedio odia el silencio, le teme profundamente. Cuando haces una pregunta importante y la persona te responde con una excusa bacha, no digas nada. No asientas, no discutas. Solo míralos fijamente a los ojos. Mantén el contacto visual y cuenta hasta 4 lentamente en tu cabeza. 1, 2, 3, 4. Ese silencio es una tortura psicológica insoportable para alguien que esconde algo. Su cerebro entra en cortocircuito y su diálogo interno empieza a gritar, no me creyó, sabe que miento, tengo que explicar más. Y ahí, justo en ese espacio vacío, es donde empiezan a vomitar información que no querían darte. Hablan de más, se justifican sin que se los pidas. Tratan de llenar el silencio con sus propios secretos. El que domina la pausa y el silencio, domina la verdad. Y ahora viene la regla de oro definitiva. El error monumental que hace que los novatos arruinen todo esto y queden como paranoicos. El punto 7. El agrupamiento de señales. Nunca, escúchame bien, nunca juzgues a alguien por un solo gesto aislado. Si alguien se cruza los brazos de repente, tal vez simplemente tiene frío en esa habitación. Si se rasca la nariz mientras te habla, tal vez solo le pica por una alergia. Los verdaderos profesionales no buscan gestos sueltos, buscan agrupamiento. Buscan mínimo 3 señales simultáneas que apunten a la misma emoción exacta. Te cruzas los brazos frente al pecho, más un pie apuntando rápidamente a la puerta, más la mano acariciando el cuello para bajar la tensión. Ahí lo tienes. Eso es estrés real y no una coincidencia climática. Un solo gesto es simplemente una anécdota. 2 gestos iguales es una sospecha fuerte. 3 alineados es una confirmación absoluta de la realidad. Pero necesito ser 100% honesto contigo ahora mismo. Y esto es algo que a nadie le gusta aceptar cuando hablamos de este tema. El problema real en tu vida nunca ha sido que no supieras leer a las personas.
Tu instinto primitivo siempre funciona. Esa sensación rara en el estómago de que algo no encaja con esa persona siempre estuvo ahí avisándote. La verdad incómoda es que tú ves las banderas rojas claramente, pero decides ignorarlas a propósito. Te cuentas una historia cómoda. Es que tuvo un mal día. Es que yo soy demasiado desconfiado. Es que seguramente estoy imaginando cosas. Acallas a tu propia intuición porque aceptar la cruda verdad significa que tienes que tomar una decisión muy difícil y dolorosa. A veces duele mucho menos ser engañado pasivamente que aceptar con valentía que alguien en quien confías te está mintiendo en la cara. Pero recuerda esto siempre. Puedes maquillar las palabras para que suenen hermosas. Puedes ensayar el tono de voz perfecto frente a un espejo. Pero el cuerpo humano es un lienzo implacable donde el subconsciente pinta todo lo que la boca se niega a confesar. La verdad siempre está ahí, expuesta a plena vista. Solo está esperando a que tú tengas el valor suficiente para mirarla de frente. Si logras dominar e interiorizar esto, dejas de ser un simple espectador de tu entorno y te conviertes en el director de tu propia vida. Ahora cuéntame tú en los comentarios, ¿cuál de todas estas señales vas a empezar a buscar mañana mismo en tu entorno? ¿Vas a observar la dirección de los pies o vas a aplicar la regla del silencio incómodo? Déjamelo escrito abajo para leerte. Y si este video te abrió los ojos, necesitas ver el video que te dejo por aquí en pantalla, porque ahí te explico cómo aplicar la psicología para vender cualquier cosa sin que seas un vendedor. Dale clic ahora mismo y nos vemos del otro lado.